Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual y de antemano agradezco la visualización a contenido de los videos que he compartido con ustedes. Pues bien, para quienes gustan del tema de análisis de estados financieros, específicamente el uso adecuado de las razones financieras, pues este espacio es para ustedes. Ya sea que estén iniciando en el conocimiento del tema de análisis de estados financieros o bien ya tengan experiencia en el tema y quieran refrescar algunos puntos, pues espero sea de mucha utilidad el contenido de estos videos. Para desarrollar el tema, he preparado un documento que es el que comparto con ustedes y es el que sirve de base para desarrollar algunos ejercicios. Y les he explicado, son 31 razones financieras que voy a explicar en 31 videos diferentes. Por eso aprovecho y los invito a suscribirse a mi canal para estar al pendiente de los videos que vaya subiendo de los siguientes temas, así como de otros temas que iré compartiendo con ustedes más adelante. Estamos dentro del grupo de razones que analizan la utilidad operativa de la empresa. Y este es el video número 22 que corresponde a la razón de retorno sobre el capital total. Muy bien, acá en las fórmulas ya tengo desplegada la fórmula que corresponde y dice retorno sobre el capital total es igual a la utilidad neta dividido el promedio de capital total. Voy a desarrollar pues, un ejemplo básico para que comprendamos de dónde es que tomamos estos valores, utilidad neta y el que corresponde al promedio de capital total, porque pueden haber algunas variantes de acuerdo a la estructura de las empresas. Veamos, acá está la fórmula. Entonces, la utilidad neta es el numerador. Acá, previo a buscar los datos, quiero que comprendamos que estamos estableciendo una relación entre la utilidad neta de la empresa con el promedio de capital total, es decir, con el promedio del monto que los inversionistas colocan en la empresa. El capital total, de otra forma, podemos decir que representa los derechos que tienen los propietarios sobre la empresa, pero también podemos decir que representa la inversión que ellos han hecho a la empresa. Y esa parte está representada o registrada en el capital de la empresa. Ahora, ¿por qué capital total? Es lo que quiero explicarles, pero vamos a ir por partes. Muy bien. La utilidad neta. Pensemos en un estado de resultados para un año, el ejemplo 20x9. Entonces, en un estado de resultados vamos a tener ventas. Restamos el valor del costo de ventas. Con ello nos queda una utilidad bruta. A esa utilidad restamos los gastos operativos y nos queda una utilidad operativa. A la utilidad operativa restamos el valor de intereses y nos queda un valor de utilidad antes de impuestos. Restamos el valor de los impuestos y nos queda el valor de utilidad neta. Ya coloquemos algunos valores para continuar con el ejemplo. Digamos que tenemos ventas por valor de 500,000. Muy bien. Tenemos un costo de ventas, pensemos por 250,000. Con ello nos queda una utilidad bruta de 250,000. Gastos operativos, tomemos por ejemplo que tenemos 175,000 y nos queda, al restarlo de la utilidad bruta, tenemos una utilidad operativa de 75,000
tenemos intereses por 15,000 y al restárselo a la utilidad operativa, tenemos utilidad antes de impuestos de 60,000, tenemos impuestos por un valor de 20,000 unidades monetarias y al restarlo de la utilidad antes de impuestos, nos queda una utilidad neta de 40,000. Acá, esta última línea es la que nos interesa. Es la que estamos buscando, la utilidad neta. Ahora, ¿por qué el retorno del capital total, en donde tomamos como base el capital total que representa la parte que corresponde a los propietarios, a los inversionistas? ¿Por qué la utilidad neta la referenciamos hacia esa parte del capital? Porque la utilidad neta es uno de los derechos a los cuales tienen los propietarios. Es decir, de otra forma, que la utilidad neta les pertenece a ellos. Es el retorno que les da la empresa a cambio del capital que ellos invirtieron en la empresa, pues para que ésta pueda operar. ¿Sí? Entonces, ellos entregan su capital, los inversionistas, a cambio de tener un retorno, el cual proviene de las utilidades netas de la empresa. Entonces, vamos a encontrar un valor, un porcentaje que representa cuánto le corresponde a los propietarios, a los inversionistas, ¿sí? De acuerdo al monto del capital que ellos invirtieron. ¿Estamos? Entonces necesitamos ubicar el valor de capital total. Pero vamos a poner acá, tenemos el año 20x8 y 20x9. ¿Por qué 2 años? Porque necesitamos calcular el promedio. Hemos tocado este tema en otros videos en cuanto a que el promedio es el saldo inicial de un valor más el saldo final. Por lo general es en las cuentas de balance que tomamos el promedio. Tomamos el saldo inicial del periodo más el saldo final del periodo dividido entre 2. Pero el saldo final lo encontramos en el periodo que estamos analizando, en este año el 20x9. Y el saldo inicial lo vamos a encontrar como el saldo final del periodo inmediato anterior, que en este caso es el 20x8. Por eso colocamos los dos valores. Entonces, pueden haber dos estructuras, ¿sí? En el capital, ¿ya? Por lo menos dos básicas que quiero explicarles y las voy a poner de ejemplo las dos para que sepan identificar de dónde es que vamos a tomar el promedio de capital total. Muy bien. Una de las estructuras es como esta. Tenemos un capital de los propietarios. Un formato, tenemos un capital de los propietarios y tenemos un capital atribuible a la parte no controladora y un capital total. Ahora, el capital de los propietarios más el capital atribuible a la parte no controladora conforman el capital total. Por ejemplo, los propietarios tienen 68,000, la parte no controladora tiene 2,100 y el capital total para este caso sería de 70,100. Ahora, ¿qué es, para aclarar, qué es esta parte atribuible a la parte no controladora? Ya, en una estructura, en un marco financiero como las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, o las NIF para las pymes, pues puede llegar a haber una parte del capital que no sea controlado por los propietarios, ¿sí? De acuerdo a la estructura del negocio. Eh, Cuando es una parte no controladora, pues la NIF lo determina, ¿no? Están los criterios en la norma, ¿sí?
que nos va en las normas y nos va a decir cuál es el criterio a aplicar para determinar cuando una parte de inversionistas se califica como una parte no controladora. Es decir, en resumen, que esa parte de los accionistas, que en este caso está representada por un monto de 2.100 unidades monetarias, estos accionistas no controlan las estrategias, las acciones de la empresa, ¿sí? Porque de acuerdo a los criterios que determina la NIF, pues ellos no tienen la capacidad de controlar las operaciones de la empresa, pero que si tienen una parte que el hecho de tener un capital invertido, pues sí les corresponde como derecho una parte de las utilidades, pero no controlar las operaciones. Por eso se llama capital atribuible a la parte no controladora. Pues para mayor detalle de este tema, sería aconsejable pues, dar lectura a las normas internacionales de información financiera, a un tema muy específico. Pero si llegan a tener esa estructura en el balance general de la empresa que están analizando, se va a presentar de esta forma y lo que me interesa es mostrarles que a nosotros, para el retorno sobre el capital total, necesitamos tomar este valor, el capital total, la suma del capital de los propietarios, la parte controladora, y el capital atribuible a la parte no controladora. Ahora en el año 20X9, pensemos que acá los propietarios tienen un monto de 80.000 y acá de 2.000. Y la suma es de 82.000. Ahora, ¿qué pasa en el escenario que si no se tiene esta estructura? Vamos a colocar sin estructura de parte no controladora. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando tengo esa estructura? O sea, esta línea de capital atribuible a la parte no controladora no la tengo, no es esa la estructura de capital de la empresa. Pues bien, va a aparecer o se va a mostrar una línea de capital total, así de sencillo, ¿sí? En el balance general se va a mostrar una línea de capital total y esa es la que nos va a servir, es la que debemos de ubicar. Para este ejemplo, pensemos que es el mismo valor, ¿sí? Eh, sin estructura, claro, aclaro, esto es, hagamos de ejemplo que esta es una empresa B y esta que está acá es una empresa A, ¿sí? O sea, esto corresponde a la estructura de una empresa, que solo les quiero ejemplificar cómo se vería la estructura del capital y cuál es la línea que nos interesa. Y esta es una empresa B que no tiene una estructura de parte no controladora y la línea que nos interesa ubicar en ella es esta, la que dice capital total. Ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula y tenemos retorno sobre el capital total es igual a la utilidad neta dividido el capital total en promedio. Entonces colocamos promedio del capital total, ¿sí? Y tenemos un retorno sobre el capital total de 52.6. Este es para la empresa A. Para la empresa B, no tiene una estructura de parte no controladora. La utilidad neta dividido el promedio del capital. ¿Sí?
Muy bien. Tenemos el mismo valor. Acá lo importante es también de que ustedes tengan claro de dónde es que vamos a ir a tomar el valor del capital total. Por eso la empresa A y empresa B. Ahora, el retorno sobre el capital total es 52.6% para esta empresa A. Es decir, al total de los accionistas por la inversión que han hecho, les corresponde un 52%, ¿sí? O representa la utilidad un 52% de su inversión. Dicho de otra forma, por cada 100 unidades monetarias de inversión que tenga cada accionista, le corresponde 52.6 unidades monetarias de utilidad, ¿sí? De la utilidad de la empresa. De utilidad de la empresa, ¿sí? Por cada 100 unidades monetarias de inversión que tenga cada accionista, le corresponde un 52.6 de unidades monetarias de la utilidad de la empresa. Es la relación, ¿sí? O bien dicho de otra forma, por cada unidad monetaria de inversión, pues tienen 52.6% de utilidad. ¿Estamos? Entonces, esa es la interpretación. Primero, ¿en qué momento se aplica? Cuando tenemos una estructura de capital accionario, ¿sí? O un solo propietario, o una estructura con propietarios, controladores y no controladores, pues trabajamos el capital total. La utilidad neta la tomamos del valor de las ventas, ya descontando los costos, gastos, intereses e impuestos, ¿sí? Y esa relación la hacemos porque la utilidad neta le corresponde a los accionistas, ¿sí? Al total de los accionistas, pero queremos determinar qué porcentaje representa esa utilidad de la inversión que ellos han hecho. Entonces, en este caso, la utilidad representa 52.6 del total de la inversión. Y les decía, por ejemplo, por cada 100 unidades monetarias de inversión que tenga cada accionista, le corresponde 52.6 unidades monetarias de utilidad de la empresa, en este ejemplo. ¿Ya? Ahora veámoslo en nuestro ejercicio que venimos desarrollando. Acá tenemos nuestro estado de resultados para una empresa de ejemplo, los años 16 al año 20. Y acá tenemos el retorno sobre el capital total. Yo ya he desarrollado los años 17, 19, pero en conjunto vamos a hacer el año 20. De acuerdo a nuestra fórmula, necesitamos el dato de utilidad neta y el promedio de capital total. Entonces, ubiquémonos. La utilidad neta, acá está, es la utilidad después de costos, gastos, intereses e impuestos. Tenemos ubicada en la línea 16. Y ahora ubicamos el promedio del capital total. Como ven en esta estructura no tenemos una parte controladora, no controladora, solo tenemos el capital, las utilidades retenidas y la suma de ellas es el capital total. Entonces esta línea es la que nos interesa ubicar y trabajamos nuestro cálculo. El retorno será igual a la utilidad neta para el año 20, 2.791, dividido el promedio del capital total. Necesitamos el saldo final del año 20 y el saldo inicial del año 20. El saldo inicial lo encontramos como saldo final del año 19. Entonces, tomamos estos dos valores
y tenemos nuestro resultado. El retorno sobre el capital total es de 74%. Acá, cuando estamos como analistas, de parte de los inversionistas, de parte del accionista como tal, digamos, por ejemplo, el accionista nos contrató, entonces estos valores los vamos a comparar con otras inversiones que tenga el inversionista, ¿sí? Puede ser que el inversionista tenga inversiones en empresas A, B, C, D y en esta que tenemos en pantalla. Pues entonces podemos comparar eh, el retorno sobre el capital que hay en esta empresa y compararlo con otras inversiones que tenga el inversionista desde el punto de vista del inversionista. Desde el punto de vista de la empresa, pues se compara con empresas del mismo giro de negocio para ir determinando también qué tan atractiva es la empresa. Este valor ayuda a determinar qué tan atractiva es la empresa para posibles inversionistas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les va a ser probablemente atractivo a posibles inversionistas? Porque saben que este es el porcentaje de las utilidades que les corresponde respecto a su inversión, ¿ya? En este caso, les decía, podemos decir que por cada 100 unidades monetarias que invierta el inversionista, valga la redundancia, pues tendrá 74 unidades monetarias como retorno de su capital, porque va a tener el 74%. ¿Por qué también esto puede ser atractivo para los inversionistas? Porque ha tenido un ascenso, un aumento en los últimos años de 69.9, a pesar de que tuvo una disminución en los años 18 y 19, se recuperó en el año 20. Entonces, tiene un retorno sobre el capital de 74. ¿Qué aspectos son los que hay que considerar en el análisis? Porque un cambio de 69, luego disminuye a 66, disminuye a 63, pero sube, ¿sí? Con un cambio bastante fuerte a 74 en el año 20. Pues estos cambios, como estamos relacionando la utilidad con la inversión de los accionistas, probablemente se dé por el apalancamiento que tenga la empresa. Entonces, acá habrá que analizar, ¿sí?, el apalancamiento. ¿Qué cambios ha habido en la estructura de las fuentes de financiamiento? Probablemente ha habido un cambio en la estructura. Podemos verlo en el análisis vertical en cuanto a la parte que corresponde a otras fuentes de inversión y la porción que ocupa el capital de los accionistas. Puede que ahí encontremos algo interesante para concluir con nuestro análisis. Luego también podemos tomar los promedios de capital. Vamos a colocarlo acá. ¿Cuál será el comportamiento del capital? ¿Sí? Y ha tendido a la baja. Cuando el promedio de capital ha pasado a 3.800, luego subió a 3.900, 4.000, pero esta baja en el año 20 a 3.771, pues también hace ver a la empresa más eficiente en el uso del capital de los inversionistas, ¿sí? Porque requiere de menos capital,
¿sí? Para sus operaciones, menos capital de los inversionistas para sus operaciones. Pero habrá que analizar, como les digo, el análisis vertical del balance general y comprender cuál es la porción que está ocupando ahora el capital total y el resto de fuentes de financiamiento. Acá lo relevante es que el capital total ha ido disminuyendo, por lo tanto, el retorno sobre el capital total se ha ido beneficiando de esa parte también, ¿sí? Muy bien, esto en conclusión pues también hace más atractiva a la empresa para futuros inversionistas y son de las conclusiones que podemos ir sacando del análisis de este valor. Pero nos lleva a investigar el comportamiento de otros análisis previos que ya hemos ido desarrollando en los videos anteriores y pues ya queda en el analista cuál es su objetivo y aplicar otras razones financieras. Como les he dicho, el resultado de las razones financieras, primero, no es concluyente, ¿sí? De acá es que parte el trabajo del analista, y segundo, pues también se necesita el uso de otras razones para tener conclusiones más específicas, ¿sí? Y esas son de las recomendaciones. Y para potencializar el uso de estas razones, para potencializar el resultado de estas razones, pues vienen las proyecciones que hagamos. ¿Sí? Es útil tomar en cuenta estos valores para las proyecciones que se hagan respecto a cambios en la estructura de las fuentes de financiamiento que lleguemos a necesitar. Si llegamos a determinar que necesitamos más capital o menos capital, pues esto nos va a ser útil para ir determinando esas necesidades. Bueno, mi nombre es Marco Galicia. Un gusto para mí compartir con ustedes. Suscríbase a mi canal y esté al pendiente de nuevas publicaciones. Y si el contenido de este video fue útil para usted, hágamelo saber con un like en el mismo. Cualquier duda o comentario, déjela abajo del video y será un gusto para mí responderles. Nos vemos en una próxima.